Hoy miércoles la Iglesia nos propone un texto para reflexionar sobre la vida matrimonial. El Evangelio de San Lucas, capítulo 19, del 11 al 28, nos narra la parábola de las 10 minas y nos ofrece principios profundos que, aplicados a la vida de un matrimonio católico, se van a convertir en una poderosa hoja de ruta. Y la palabra del Señor dice así: en aquel tiempo dijo Jesús una parábola, pues estaba él cerca de Jerusalén, y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Dijo pues: un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la investidura real y volverse. Habiendo llamado a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijese: no queremos que ese reine sobre nosotros. Y sucedió que cuando regresó, después de recibir la investidura real, mandó llamar a aquellos siervos suyos a los que había dado el dinero, para saber lo que había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo: Señor, tu mina ha producido 10 minas. Le respondió: muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo mínimo, toma el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo: tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Dijo a este: ponte tú también al mando de 5 ciudades. Vino el otro y dijo: Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un lienzo, pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Dícele: por tu propia boca te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? Pues, ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Y así, al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Y dijo a los presentes: quitadle la mina y dánsela al que tiene las 10 minas. Dijéronle: Señor, tiene ya 10 minas. Os digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero aquellos enemigos míos, los que no quisieron que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos delante de mí. Y habiendo dicho esto, marchaba por delante, subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Qué maravillosa parábola de las 10 minas. Esta parábola nos va a hablar de un noble que confía 10 minas, una suma considerable de dinero. Se la confía a 10 siervos antes de irse a recibir el título de rey. A su regreso pide cuentas de cómo han negociado este capital. Y en el matrimonio, ese noble es Dios, y las minas son los dones, son los talentos, son los recursos y sobre todo la gracia del sacramento y el amor mutuo que Él nos confía. El matrimonio no es un fin en sí mismo, sino un capital de gracia que debe ser invertido, multiplicado y puesto a producir para el reino de Dios. Esas minas matrimoniales son la gracia sacramental. Cuando nosotros hacemos oración en pareja, no solo individual, sino juntos, cuando nosotros compartimos la palabra, leemos las escrituras, asistimos a los sacramentos, ahí estamos invirtiendo nosotros esas minas que nos ha confiado el Señor, esa mina que es la gracia sacramental.
Y lo que va a producir eso es que en nuestra casa, nuestro hogar va a ser cimentado en la fe y la fortaleza para las pruebas. Ahí va a haber fe, perseverancia, fortaleza en medio de las tribulaciones. Otra mina importante que el Señor nos ha dado a nosotros es el tiempo en pareja juntos. Cuando nosotros hacemos citas matrimoniales, por ejemplo una noche a la semana o al mes, libre de hijos y distracciones, libre de celulares, libre de redes sociales, de televisión, estamos invirtiendo esa mina para tener mayor conexión emocional, una conexión más profunda y una relación que va evolucionando día con día. Vamos aprendiendo a comunicarnos, vamos teniendo más intimidad emocional, vamos gestionando mejor nuestras emociones, nuestros conflictos. La otra mina importante que el Señor nos ha dado son los hijos. Los hijos son otra mina importante que ese noble que es Dios nos ha confiado a nosotros los esposos. Y cuando nosotros, ¿cómo podemos invertirla? Pues educando a nuestros hijos en la fe. Nosotros, hermanos, debemos ser los primeros catequistas. Debemos enseñar con el ejemplo del amor que nos tenemos ahí en pareja. Y los frutos que vamos a ir recibiendo son hijos con valores sólidos que se van convirtiendo en apóstoles. Un apóstol, hermanos, son una persona enviada a predicar el Evangelio más que con palabras, con su vida. Otra mina importante es el recurso económico, ese manejo de finanzas. Ahí tenemos que practicar con la generosidad, vamos a invertir. Vamos a usar los bienes no solo para la familia, sino también para las obras de caridad. Nuestra iglesia está muy necesitada y ahí tenemos un vacío bien importante que hace que muchas cosas no caminen porque nosotros los católicos somos tacaños. Los frutos que se van a cosechar ahí manejando con generosidad los recursos económicos son el desprendimiento, una confianza en la providencia y en la bendición económica que ha prometido que Él nunca nos abandonará y no nos dejará. Eso es bien importante tenerlo en mente, que el Señor nos pide que no nos afanemos, que primero busquemos el reino y lo demás se nos va a dar por añadidura. Otra mina en donde podemos invertir nosotros para sacar frutos es aquellos pequeños actos de servicio. Ahí en nuestra pareja, un café, el lavar los platos, una palabra de afirmación diaria. Esos son actos importantes que van a ir haciendo que esa mina vaya floreciendo y los frutos que vamos a conseguir pues va a ser una atmósfera de respeto, una atmósfera de admiración y de pasión renovada para no caer en la fatiga, en el cansancio, en la rutina. Se necesita que pongamos esas minas matrimoniales, las tenemos que invertir para producir fruto. Y si estuviéramos en un retiro, hermano, yo te diría que hagamos una dinámica llamado el pacto de la mina. La mina, hermano, son esos dones que el Señor nos ha regalado ahí en el matrimonio. Esta dinámica nos ayuda a las parejas a que identifiquemos y nos comprometamos a invertir una de las minas esta semana. Cada cónyuge, hermano, de forma individual, toma una tarjetita y vas a escribir el don o la mina que sientes que Dios te ha dado más como pareja. Puede ser la paciencia, el don de escucha, el recurso económico, el tiempo libre. Escribe, hermano, lo que más Dios les ha dado como pareja y tárdate unos 5 minutos más o menos y después vas a hacer un compromiso que va a llevar como 10 minutos. Se intercambian las tarjetas. Ahora cada uno escribe en el reverso de la tarjeta de su cónyuge una acción concreta para invertir esa mina esta semana. Ejemplo,
Por ejemplo, hermano, puede ser si la mina es paciencia, si lo que dice ahí apuntó tu cónyuge es paciencia, la inversión sería, tú vas a poner ahí atrás de lo que puso tu cónyuge, usaré nuestra paciencia para hablar con calma de la economía familiar del miércoles sin levantar la voz. Mira, hermano, usaré nuestra paciencia para hablar con calma de la economía familiar el miércoles sin levantar la voz, ya que la paciencia fue esa mina que predomina en esta pareja. Y después de discutir y platicar unos 5 minutos, se ponen las tarjetas en el centro y la pareja van a rezar juntos pidiéndole a Dios la gracia de ser siervos fieles y de no tener miedo, como ese siervo perezoso, de arriesgar y negociar los dones recibidos. Mi hermano, van a rezar juntos pidiéndole a Dios la gracia de ser siervos fieles, como aquellos que supieron multiplicar los dones y no tener miedo, como ese siervo perezoso que no arriesgó ni negoció los dones que recibió. Y para ir profundizando y terminando esta prédica aplicada a los matrimonios, vamos a hacer una reflexión. Tú miras ahí la parábola que el siervo perezoso devolvió la mina intacta y él dijo: Señor, aquí tienes tu mina que tuve guardada en un pañuelo. Tenía miedo de ti. Mira, hermano, lo que dijo ese siervo perezoso: tenía miedo de ti. El miedo al fracaso, el egoísmo y la comodidad son los pañuelos que guardan nuestras minas. Así como ese siervo perezoso guardó, enterró ese talento, esas minas, esos dones que el Señor le había dado, por tenerle miedo a Dios. Ese miedo al fracaso, el egoísmo y la comodidad son los pañuelos que en nuestro matrimonio guardan nuestras minas y no las invertimos para dar frutos. Y hoy ahí, hermano, de la mano de tu pareja, frente a Jesús, vamos a meditar hoy, ahí en pareja, ¿cuál es la mina más valiosa que Dios nos ha dado como pareja? Puede ser la fe, la comunicación, la alegría, la paciencia. ¿Cuál es esa mina más valiosa que Dios nos ha dado como pareja? ¿Cuál es ese pañuelo que está guardando esa mina para que no produzca fruto? Puede ser ese miedo a hablar de ciertos temas, puede ser la rutina, el exceso de trabajo, las redes sociales, el egoísmo, la vanagloria, aspiraciones individuales. Si el Señor viniera hoy a pedir cuentas, ahí en mi matrimonio, ¿qué fruto concreto le mostraríamos de nuestra vida matrimonial en el último año? ¿Qué frutos hemos producido? Y según el versículo 26, que el Señor nos dice: al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué necesitamos nosotros como pareja arriesgar en nuestra relación para que Dios nos dé más gracia y nos dé más amor para poder cumplir esa misión que nos ha encomendado, para dar mucho fruto según las minas en donde pusimos ejemplos de cómo invertir en ellas? ¿Cómo vamos a invertir en la gracia sacramental? Podemos orar más en pareja, meditar las Escrituras, ir a los sacramentos. En el tiempo de calidad, aplicando los lenguajes del amor que hemos visto, podemos realizar citas matrimoniales, una noche a la semana, al mes, por lo menos. Los hijos
¿Cómo podemos invertir en ellos? Tenemos que ser los primeros catequistas, hermano. Nuestro dinero tenemos que, además de cumplir nuestras necesidades, tenemos que compartir con los más necesitados y sobre todo ahí en la iglesia, donde se necesita tanto recurso económico. Y ahí en nuestro amor conyugal, que es otra mina tan grande que Dios nos ha confiado, podemos ir haciendo pequeños actos de servicio, un café, lavar los platos, una palabra de afirmación diaria, practicar esos lenguajes del amor para que vaya creciendo el respeto, la admiración, una pasión renovada. Y ahí, hermano, de la mano de tu pareja, frente a Jesús, es un momento para decirle que haga producir frutos en nuestro matrimonio. Y hoy le vamos a decir: Señor Jesús, tú que eres el Rey y dueño de todo, tú nos has confiado la mina de nuestro matrimonio a través del sacramento de la Santa Iglesia. Te pedimos perdón por las veces que hemos sido como el siervo perezoso que guardó tu regalo en el pañuelo del miedo, la rutina o el egoísmo. Perdón por no haber arriesgado más en el servicio mutuo y la generosidad. Danos la gracia de ser siervos fieles y audaces, que el amor que nos une sea un capital que se multiplica en paciencia, en servicio, en ternura y en la formación cristiana de nuestros hijos. Señor Jesús, que no nos contentemos con mantener la relación, sino que busquemos siempre negociar, invertir y dar fruto, para que a tu regreso podamos escuchar esa frase que tú dijiste ahí en Lucas 19:17. Muy bien, queremos escuchar que nos digas. Imagina, hermano, que ahí Jesús te va a decir a tu oído y te dice: muy bien, siervos buenos, ya que han sido fieles en lo poco, reciban el gobierno de 10 ciudades. Amén. Y ahí, hermano, como esposos unidos por el sacramento del matrimonio y movidos por la gracia, comprometámonos a invertir las minas que el Señor nos ha confiado, evitando el miedo y la comodidad del pañuelo. Y miremos qué otras minas nos ha dado Dios. Puede ser una comunicación honesta y respetuosa, y detectemos ahí en nuestra vida cuáles son esos pañuelos que ocultan esos talentos, esos dones que impiden que demos fruto. Y con eso en mente, hermano, ahí donde estás con tu pareja, es un momento para saber que Jesús nos ama individualmente y nos ama en pareja. Y con este canto lindo de un grupo mexicano llamado Grupo Mojado, oigamos este canto lindo que llegue a nuestro corazón. Desde el principio, cuando te... Y ahí, escuchando ese canto lindo, sigamos reconstruyendo nuestro matrimonio, nuestra intimidad en la roca que es Cristo, invirtiendo en esas minas que el Señor ha dado en abundancia, para que produzcamos mucho fruto y podamos escuchar: tu siervo que has sido fiel en lo poco, te voy a confiar más. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya. Y sigue meditando las Escrituras y creciendo en tu matrimonio.